Hablemos del valor de lograr algo juntos. Es tener el propósito de formar profesionales y encontrar los recursos para que esto se lleve a cabo. Es asumir la misión de ofrecer una mejor salud y tener un apoyo para brindarla. Porque quienes siembran sueños para muchos merecen el impulso para seguir cosechando. Con tus proyectos y nuestros aportes, juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Es un placer para mí y todo el equipo compartir con ustedes contenido de calidad desde Cerebros Políticos. Siempre agradecemos que se suscriban a nuestras redes sociales, que le den follow y particularmente a YouTube, que es desde donde nacen estas entrevistas que procuramos siempre sean de calidad, plurales y darle la oportunidad a todas las personas que quieren contribuir con la política dominicana. Siempre he creído que uno vuelve donde fue feliz y espero que sea el caso de esta persona que, sin importar el cargo, lo he dicho anteriormente, sin importar el rol que esté ocupando en un momento dado, su personalidad siempre es la misma. Siempre un hombre accesible y eso se valora mucho en un país como la República Dominicana. Hablo del ministro de la Presidencia de la República Dominicana, el amigo Joel Santos. Bienvenido nueva vez a Cerebros Políticos. Un placer estar de vuelta, como dice el que fue feliz pues regresa. Yo creo que este es el caso. Y verdaderamente siempre pues presto para conversar en estos cerebros políticos. Gracias, ministro. Ministro, tengo que preguntarle de inmediato, faltando tan poquito para las elecciones, Luis Abinader se reelegirá en primera vuelta. ¿Y cuál es el porcentaje que usted está manejando en este momento de lo que sería esa eventual victoria electoral? Luis Abinader se reelegirá en primera vuelta y yo siempre soy conservador porque soy un hombre de cifras, de números y creo que siempre es bueno ser conservador y mi opinión es que estará sobre el 60% en esta contienda el 19 de mayo. Dada la situación donde incluso hay gente que ha dicho qué aburrida ha sido la campaña, está un poquito desinflada, creo que el momento más estelar de todos estos meses ha sido, creo que para bien, no sé si usted coincide, que fue el debate presidencial. Una noche histórica para la democracia dominicana. Nunca un presidente en funciones había aceptado ir a un debate y yo siempre he dicho que arriesgarse de esa forma o exponerse de esa forma habla muy bien del mandatario. ¿Cuál fue su impresión y las horas previas del presidente Luis Abinader a participar en este debate? Lo primero que hay que decir es que el tema de que la campaña ha sido aburrida, pues yo creo que al final de cuentas lo que estamos viviendo es un cambio, la nueva forma de hacer política. Y tenemos que irnos preparando para menos chercha, como dicen, y más discusión, más debate, más propuestas sobre la mesa. Sobre la participación del presidente Luis Abinader en el debate, es como todo en las cosas que hace nuestro presidente. Se preparó muy bien, tomó las cosas muy en serio, pero independientemente del tema electoral, tenemos un presidente institucional, un presidente que ya había participado en debates de ANGE anteriormente, lo había hecho como candidato de la oposición y siempre mantiene la consistencia de sus principios. Él ha creído en el debate de ideas desde el principio, quiere un país que se continúe cambiando desde el punto de vista institucional. Consideraba importante que para la República Dominicana quedara sentado la experiencia y la cultura del debate. Esto le quiso dejar el presidente Luis Abinader. Por eso, como presidente en funciones y siempre marcando el ejemplo, porque de eso se trata. Siempre he dicho que el presidente Abinader no envía a sus tropas, sino que él va delante de las tropas
en lo que se trata, pues de las decisiones importantes en la República Dominicana, y de eso se trató su participación en el debate. Los que analizan siempre el tema desde el punto de vista histórico, político, pues muchas veces se equivocan con Luis Abinader, porque no es la manera en la que Luis Abinader hace las cosas. Luis Abinader pone delante de todo los principios del país y qué puede beneficiar a la República Dominicana. Sí era un riesgo desde el punto de vista político, sí es. pero mucho mayor los beneficios que podía dejar a la democracia dominicana, además de que también él tiene mucha confianza en su capacidad de debatir, su capacidad de presentar las ideas que maneja en detalle todos los días. Y además tiene una excelente práctica a través de la semanal, lo cual claramente él se expone todas las semanas a la prensa para cualquier pregunta abierta que se le pueda realizar sobre los temas económicos, sociales que tienen que ver con la República Dominicana. Ministro, la popularidad del presidente Abinader es incuestionable. De hecho, es el principal vocero del gobierno y a su vez la principal figura por razones evidentes, ¿no? De hecho, la popularidad supera con creces al gobierno en términos generales según las encuestas más creíbles de opinión. Esto de alguna forma quizás ha llevado a que algunas figuras importantes, candidatos a puestos importantes, digamos, busquen el apoyo del presidente Abinader. Pero también ha despertado algunas críticas. De hecho, se ha dicho que algunas personas han dicho que los candidatos tienen que anclarse en la figura presidencial. ¿Estas críticas le han parecido injustas? ¿Es algo natural que el presidente Abinader se involucre con sus compañeros o con sus aliados para que estos a su vez ganen sus respectivas demarcaciones? Volvemos de nuevo a una participación activa del presidente Abinader. Él participa activamente en todo. ¿Por qué no he de hacerlo apoyando a sus candidatos, mostrándole lo que verdaderamente él siente y piensa? Si el presidente Abinader no creyera en cada uno de los candidatos que están allí, él no saliera a apoyarlos. Y es un reflejo real. No es un reflejo fingido. Es lo que verdaderamente él piensa. Ahora bien, a mí me gusta utilizar mucho el deporte como ejemplo para los temas de vida. Los que lo critican se olvidan de que primero es un sistema de partidos el que está, bajo el que estamos operando. Y también se olvidan de que es un juego de equipo. Al final de cuentas, es como, por ejemplo, en el baloncesto, como dicen, no, que el presidente, que es un abuso, que el presidente salga a apoyar a los candidatos porque son el equipo completo contra una persona. Cada uno puede elegir la estrategia que entienda, pero nosotros trabajamos en equipo. Era como decirle a los Chicago Bulls de los años 90, no, sienten a Michael Jordan porque los Bulls son demasiado fuertes. Michael Jordan nunca hubiera aceptado sentarse si no buscar el mejor rendimiento de ese equipo. De su equipo. El presidente Luis Abinader busca siempre el mejor rendimiento de su equipo. Y esto, por supuesto, dentro de las reglas establecidas. Volvemos al deporte. El equipo de los Bulls y Michael Jordan jugaban dentro del equipo de las reglas establecidas para el baloncesto. Obviamente, nosotros jugamos bajo las reglas establecidas por la Junta Central Electoral. No nos pasamos de ahí, pero dentro de las reglas, definitivamente, siempre buscaremos maximizar el resultado para el equipo, utilizando los recursos internos que tiene el equipo para desarrollar o maximizar ese resultado, dentro de las reglas. Ministro, en febrero la victoria, nueva vez se utilizó la palabra incuestionable, fue del PRM de manera incuestionable. Ahora bien, también hubo algunas voces que hablaban de una abstención mucho más alta, o por lo menos comparativamente con procesos anteriores. ¿Le preocupa esta abstención de cara al próximo 19 de mayo? ¿Es un tema a considerar o simplemente confían en que el proceso se llevará a cabo de nuevo de manera normal? Hay que esperar los resultados del 19 de mayo. Claramente, todo el sistema de partido, todos los dominicanos deben ser instados a votar, a apoyar a la democracia dominicana. Claro, cada persona en su conciencia es la que tiene que tomar la decisión si de ir a votar o no. Claramente nosotros haremos nuestra estrategia y los demás partidos deben hacer lo propio.
siempre, obviamente, es importante que la abstención pues, sea lo más reducida posible. Pero claramente hay que esperar el 19 de mayo para ver ese resultado. Yo sí confío en que los dominicanos, como siempre lo han hecho, pues saldrán a votar, saldrán a apoyar a sus candidatos de preferencia y a fortalecer y a continuar fortaleciendo la democracia dominicana. Ministro, no quiero dar por hecho que el presidente Abinader se reelige, pero es una posibilidad latente, ¿no? De las posibilidades más realistas en términos objetivos y numéricos. Se ha hablado ya de una posible reforma constitucional con el objetivo formal oficial de institucionalizar, por ejemplo, la independencia del Ministerio Público. Ha hablado el presidente del Senado de unificar las elecciones. Pero cuando se habla en este país de reforma constitucional, por la historia reciente, 2002, 2003, 2010, 2015, el intento del 2019, única y exclusivamente para habilitar al presidente de ese momento, existe un temor lógico de que una vez abierta esa llave se pueda vislumbrar la posibilidad de que se habilite al presidente Abinader para quizás un tercer periodo consecutivo. ¿Ese temor es fundado? ¿Qué le parece a usted? Completamente infundado. Y creo que volvemos a mi planteamiento inicial. Tenemos de frente a un presidente diferente, a un presidente que bajo ningún concepto tomaría ninguna decisión para beneficiarse él de manera particular. Por lo tanto, tal como el presidente ha sido muy explícito de cuál es su visión de una reforma constitucional, y es todo lo contrario, lo que el presidente ha manifestado, y es la creencia de muchos de los que estamos a su lado, de que verdaderamente lo que más le conviene al país desde ese punto de vista es mantener lo que hoy se tiene. Al revés, lo que se pueden crear las bases para todavía fortalecer ese principio y ponerle un candado desde el punto de vista constitucional. Claro, la reforma constitucional sí puede perseguir otros aspectos que continúen fortaleciendo la institucionalidad del país, como bien tú has mencionado, lo que es el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público, lo cual claramente también es muy importante. Ministro, se habla frecuentemente de la posibilidad casi ya impostergable de algunas reformas del ámbito, por ejemplo, fiscal. ¿Le parece a usted que en cuanto las elecciones pasen será el desafío más importante y determinante del próximo gobierno plantear un pacto fiscal de manera tal de que se ordenen las finanzas públicas? Desde mi punto de vista, se debe hablar de reformas institucionales, es decir, de un pacto estructural que incluya diferentes aspectos. Y menciono algunos otros que muchas veces se dejan de lado. Creo que hay que pensar en el aspecto laboral. Creo que también ya se ha mencionado el aspecto constitucional, lo cual también es otra gran oportunidad. Está también la seguridad social. Debemos ver cómo podemos también fortalecer un sector tan importante y tan transversal como el sector eléctrico. En fin, creo que la clave es unir a todas las fuerzas de la nación, para verdaderamente fortalecer estructuralmente una economía dominicana, una República Dominicana que tiene todas las potencialidades de crecimiento y desarrollo. La idea debe ser tratar de duplicar el tamaño de la economía en los próximos 12 años. Esto beneficiará a todos los dominicanos en todo el territorio nacional. Hay analistas políticos, ministro, que hablan de que el PLD en su momento, por tener supermayoría en el Congreso y tener el poder, por supuesto, de la presidencia, fue víctima de su propio éxito. Si miramos los números en las encuestas, tanto a nivel presidencial como a nivel congresual, estamos hablando de que el PRM mínimo va a tener una mayoría absoluta en el Senado y probablemente eso se extrapole a la Cámara de Diputados, ni se diga a la presidencia de la República. ¿No le preocupa que en una eventual supermayoría y control del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados se caigan históricamente en esa situación de ser víctima de su propio éxito? Nunca una mayoría debe ser utilizada para avasallar. Debe ser utilizada para fortalecer la democracia en caso de que se alcance, lo cual yo considero que es muy probable. Pero de nuevo, hay que respetar lo que es los estamentos de la democracia participativa, utilizar
todos los elementos que están constituidos en la sociedad para que verdaderamente las opiniones de la población puedan ser escuchadas. Las opiniones de la oposición, ¿por qué no? Tiene que ser participativo. Nunca debe ser utilizado para avasallar a nadie. Ministro, ya hay gente con proyectos presidenciales, en el caso del PRM, legítimos, por cierto, son ciudadanos que están habilitados legalmente. Esta situación de que ni siquiera ha pasado las elecciones, el presidente Abinader, una vez se reelija, ¿siente usted que comienza una carrera hacia el 2028 y que eso pudiera de alguna forma repercutir en el desempeño del gobierno del segundo periodo de Abinader? Desde mi punto de vista debe ser al revés. Para que el PRM tiene que entender de que para que haya un buen desempeño en el 28, hay que tener un buen desempeño en el gobierno en el 24. Claro. Eso es fundamental. Y creo que existe la suficiente madurez, el suficiente liderazgo en el PRM, la suficiente unión en el partido para entender eso y todos de la mano realizar una excelente labor en el 2024-2028 para entonces pensar en el tema electoral del 2028. Al final se debe tratar de dejar un legado a la República Dominicana en el 2028. Y obviamente el mejor caso de éxito está en los resultados. La población dominicana sabe entender y atender estas situaciones. Eso no podemos olvidarlo. Siempre he dicho que el dominicano tiene un conocimiento por encima de lo normal, por encima de su promedio, en lo que se refiere al baile, en lo que se refiere al deporte y también en lo que se refiere a la política. Nunca debemos subestimar ese conocimiento que la población tiene. Y al final, entregando resultados, es la mejor forma de hacer política. Ministro, a usted le ha tocado enfrentar los micrófonos y liderar temas junto con el presidente Abinader, en su momento con la vicepresidenta, pero temas bastante delicados, por ejemplo, la seguridad ciudadana, que es una de las grandes preocupaciones históricamente hablando. Si vemos de los gobiernos anteriores y el actual, seguridad ciudadana siempre uno o dos. ¿Le ha dolido o al final no ha llegado a su casa al final del día a decir, vale la pena trabajar tanto, bajarme tanto en buen dominicano y recibir críticas severas, a veces injustas, con respecto al desempeño de los números en seguridad ciudadana? Yo creo que uno tiene que estar acostumbrado y preparado. Todo el mundo debe tener su propia opinión. De eso se trata la democracia. Uno debe respetar las críticas. Yo creo que todo el mundo que esté en una posición pública tiene que estar preparado para eso. No todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que tú estés haciendo o con lo que el gobierno esté haciendo. Eso yo no conozco ningún caso. Por lo tanto, uno tiene que escuchar la crítica, tomar, si hay algo positivo o constructivo, tomarlo. Y lo que no es constructivo y lo que no es positivo, pues dejarlo de lado y continuar. Y si hay que contestar algún elemento, pues obviamente también se contesta, lo cual es aceptable dentro de una democracia. Lo que uno nunca debe perder es el norte que está establecido. Hay una estrategia en cuanto a seguridad ciudadana, hay que continuar ejecutándola. Siempre bienvenidos los comentarios, como dije, constructivos y positivos para seguirla fortaleciendo, pero al final es y seguirá siendo uno de los elementos más inquietantes para la sociedad. Eso es natural y nosotros tenemos que responder. Cada vez más la población va a requerir más de sus políticos, de sus funcionarios. Eso también tenemos que entenderlo. La capacidad que hoy hay día de comunicación, la capacidad que hay hoy día de que las informaciones lleguen más rápido, es un reto para los funcionarios y un reto para los políticos. Pero no debemos mirarlo a mal, debemos mirarlo a bien. También ese mismo canal sirve para hacer llegar nuestras informaciones, para comunicar. Tenemos que adaptarnos a esa realidad y vivirla y hasta disfrutarla también, ¿por qué no? Porque ese intercambio de información, al final, en términos netos, aunque puedan haber injusticias y puedan haber cosas que tú digas, wow, pero eso no es verdad, porque obviamente eso es parte del juego y de la realidad.
pues nosotros tenemos que aprovecharlo y maximizar también ese intercambio de comunicación. Asimismo, como recibes una crítica, pues asimismo por esa vía, tú tienes la oportunidad de explicar, tú tienes la oportunidad de hacerle llegar tu mensaje a la población, tú tienes la oportunidad de estar más cerca de la población. Y esos son los elementos más positivos. Desde mi punto de vista, los temas positivos son mucho mayores que cualquier elemento negativo que pueda haber. Hablando de esos temas positivos, de hecho, uno de los pilares fundamentales que ha recibido reconocimiento internacional, el tema del turismo, empleo, macroeconomía, pero en un eventual segundo gobierno, ministro, si usted tuviera que elegir algunas cuestiones fundamentales que pudieran hacerse mejor, ¿cuáles serían aquellos pilares que usted trabajaría para hacer un segundo gobierno, quizás fortaleciendo los puntos fuertes, pero trabajando en esas oportunidades de mejora? Más que cosas que se pudieran estar haciendo mejor, yo me referiría más a temas que son continuos y que siempre requerirán de mayores oportunidades de mejora. Acabamos de hablar de una. La seguridad ciudadana es un tema fundamental donde siempre habrá espacio para mejorar. Nosotros siempre decimos que un homicidio es mucho. Un homicidio significa que una familia está sufriendo. Por lo tanto, es una labor que no termina. No termina nunca. Nunca podemos sentirnos satisfechos de lo que habremos hecho porque es prácticamente interminable. Siempre habrá oportunidades de mejora. Lo propio podemos decir del sector salud, donde un fallecimiento también es mucho. Pero también podemos irnos al sector de la educación, donde tenemos que continuar maximizando los recursos que están a disposición para verdaderamente combatir vamos a llamarle la ignorancia, y que cada vez más el dominicano esté más instruido. Siempre aparecerán nuevos retos, porque también ya no se trata hoy de aprender a leer y escribir. Aquellas discusiones de antaño de cuánto era la tasa de analfabetos, ese era el principal indicador. Hoy día tú puedes saber leer y escribir, pero si no manejas la tecnología, eres prácticamente un analfabeto. Por lo tanto, la vara también cada vez más se está moviendo. No es llegar a lo que hace 25 o 30 años era suficiente. Hoy no lo es. Hoy no lo es. Y seguirá haciéndose así. Es un objetivo en movimiento en términos de educación. Por lo tanto, hay que seguir avanzando cada vez más. Por supuesto, también está el sector eléctrico, particularmente el tema de la distribución, que es un objetivo importante para un próximo gobierno, para definitivamente continuar eficientizando un sector que de por sí representa una parte importante del impacto que se tiene sobre las finanzas públicas. Por lo tanto, también ahí hay un trabajo importante por hacer. Y finalmente, yo creo que siempre será un reto para la República Dominicana seguir elevando su posición en el mundo. Ahí se han logrado grandes objetivos. La República Dominicana ya no es la República Dominicana de hace 20 años, ni hace 25 años. Ya ella tiene un nivel de reconocimiento muy distinto. Pero hay que seguir avanzando en ese aspecto. Hay que seguir como objetivo que las calificadoras de riesgo le den un grado de inversión a la República Dominicana en los próximos años. Por eso hay que seguir creciendo, hay que seguirse desarrollando, hay que seguir combatiendo la inequidad. Porque al final de cuentas lo que nosotros tenemos que presentar es una sociedad equitativa, una sociedad donde todo el mundo sienta que tiene la oportunidad de crecer. Y no solamente desde el punto de vista de la persona, sino también desde el punto de vista del territorio, que es algo que nosotros como gobierno le hemos puesto mucho énfasis. Yo digo que el gobierno de Luis Abinader es un gobierno de 48.442 kilómetros cuadrados. Es decir, se está trabajando en zonas del país que fueron olvidadas durante años. No se trata solamente de la zona metropolitana o de las, vamos a decir, las zonas urbanas más importantes. Se trata de alcanzar todos los rincones del país, incluyendo de manera importante lo que es la zona fronteriza. Por eso nosotros nos esforzamos tanto en llevar el desarrollo a
el noroeste a través de los proyectos de Manzanillo. Por eso utilizamos la estrategia agropecuaria para el centro de la frontera. Por eso la estrategia turística para lo que es el suroeste, particularmente todo lo que es la región Enriquillo, como Pedernales, Independencia, Bauruco y también obviamente Barahona. Porque nosotros queremos llevar una integridad territorial a la República Dominicana. Ministro, es inevitable pensar en estos cálculos de quién iría a dónde, quién va en qué cargo en un eventual segundo gobierno. De hecho, me sorprendió, y usted lo asumió con mucha eficiencia, cuando yo lo tenía por ministro de Turismo. Aquí le confieso, pero se lo he dicho anteriormente, yo lo tenía por ministro de Turismo cuando el gobierno alcanzó la victoria en julio del 2020. Y sin embargo lo nombran en la administradora de fondos de pensiones del grupo o del Reservas. Luego, Justicia Divina, en lo personal, asume como ministro de la presidencia. En un eventual segundo gobierno, ministro Joel Santos, ¿usted está dispuesto a asumir el rol que el presidente disponga, aun cuando en estricto rigor implique no tener el ministerio más alto o el rango más alto para ser un ministro en el Poder Ejecutivo? El juego en equipo es al mismo tiempo un juego de decisiones, de colocar las fichas donde más convienen en el momento más adecuado. No es mi decisión tomarla, hay que mirar el tablero, hay que ver cuáles son las características o las condiciones del momento, qué es lo que más conviene al país, qué es lo que más conviene al gobierno. Y obviamente se tomarán las decisiones en ese sentido. Nadie es, y eso yo lo he mencionado muchas veces, nadie es dueño de ninguna posición. Ni tampoco tiene uno la capacidad de aspirar a nada. Uno puede aspirar en el sector privado porque uno está en una posición y obviamente se puede fijar en seguir escalando posiciones. Para eso hace un trabajo, el cual pues obviamente te puede ayudar o te puede retribuir en ese sentido. Puedes en el sector público aspirar desde el punto de vista electoral. Ahora bien, la población decide, pero ya eso es todo. Después de ahí no puedes aspirar porque, como dije, el tablero es amplio y las decisiones no están sujetas ni a una ni a dos variables. Están sujetas a muchas variables, las cuales obviamente uno no controla. Por lo tanto, uno no es dueño de la posición y siempre digo que el día que me toque salir de la posición, cojo mi lápiz. Con su lápiz. Y me voy. Ministro, para darle las gracias y no quitarle más tiempo, sí quiero preguntarle algo. El presidente Abinader es el primer presidente en esta era, nacido posterior a la era del trujillismo. Danilo Medina está impedido constitucionalmente. El expresidente Hipólito Mejía aparentemente no tiene intenciones ya de seguir intentando volver a la presidencia. Y Leonel Fernández, 3 veces presidente, el doctor Fernández, ya supera los 70 años de edad en su 5º intento de alcanzar la presidencia. ¿Este es el fin de un ciclo en la República Dominicana en términos políticos y el nacimiento de una nueva era para nuevas figuras políticas? Yo creo que los países, y República Dominicana no es la excepción, constantemente deben estar desarrollando líderes. Y de eso se trata, de que el liderazgo continúe floreciendo. Algunos que comiencen como regidores o diputados, senadores o en posiciones del Estado para desarrollarse y verdaderamente aspirar a las principales posiciones del Estado. Nosotros debemos siempre trabajar para que la juventud pues tenga la posibilidad de crecer y desarrollarse. Al final de cuentas, ¿cuál es el problema de que por lo menos este país pueda tener en 50 años 7, 8, 9 presidentes? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Si hay mucho más talento para eso. Y al final de cuentas, se deberá continuar renovando. Y cada uno de los presidentes deberá encargarse de dejar un mejor legado para que el país se continúe desarrollando, para que la conciencia ciudadana también se continúe fortaleciendo y eso nos hará, pues obviamente, un mejor país. Yo soy de los positivos, yo soy de los que siento que obviamente hay muchos temas que trabajar, pero creo que tenemos una excelente oportunidad, un excelente momento
para todos contribuir a un mejor país. Y creo que la República Dominicana está haciendo un excelente trabajo. No debemos caer en la negatividad. La negatividad es lo que ha llevado a muchos otros países de la región por el camino equivocado. Y nosotros tenemos la oportunidad de tomar el camino correcto. Y por suerte, como dije, tenemos un presidente, Luis Abinader, que tal vez uno puede decir, por el tema de la pandemia, por el tema de las guerras, quizás le tocó un mal momento para ser presidente desde su punto de vista. Pero el país sí tuvo la suerte de que le tocó un presidente como Luis Abinader para manejar estas circunstancias y para también dejar un excelente legado luego del 2028. Joel Santos, si usted tuviese que salir en cualquier momento del gobierno, y usted mire para atrás la perspectiva de estos últimos 4 años, ¿qué es lo que más orgulloso lo hace sentir? Lo que más orgulloso me hace sentir es haber podido ayudar a la gente dentro de mis posibilidades. Haber visto temas importantes para la sociedad. Particularmente me puedo referir a los temas de titulación, me puedo referir a los proyectos Familia Feliz, que tiene que ver con vivienda, y haber puesto un granito de arena para la gente. Me siento muy, muy contento de haber tenido la oportunidad de haber transitado muchos lugares del país, de haber contactado directamente a mucha gente, de haberme codeado con muchos compañeros del PRM y verdaderamente conocerlos más, entender sus particularidades, sentir y dejar de lado, no es que yo lo tuviese, pero salgo con una convicción más fortalecida de que hay muchos políticos buenos en la República Dominicana, en todos los partidos, y que verdaderamente son esos políticos buenos los que nosotros tenemos que seguir, como dicen, aupando, apoyando, para que puedan ayudar a construir una República Dominicana siempre de la mano, por supuesto, de un sector privado, de un sector social, que también tienen la posibilidad de la mano de fortalecer nuestro país. Al final de cuentas de eso se trata. Y cuando me tenga que ir, pues me iré muy contento y muy satisfecho con todos esos aspectos. Definitivamente un excelente proceso de fortalecimiento personal para mí, con una oportunidad de ayudar a los demás. Ministro, a veces, aunque haga preguntas un poquito incómodas, nos complace que haya querido retornar y compartir con nosotros sus conocimientos, sus proyecciones y sus planes de aquí al futuro. Así que le agradecemos de verdad y en lo personal es un privilegio. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Siempre un honor conversar contigo y, por supuesto, preguntas muy inteligentes, muy bien diseñadas y yendo sobre todo a la profundidad de los temas, lo cual siempre es importante. Muy, muy particular, algo distinto, pero obviamente la creatividad y esas informaciones pues siempre son importantes de que nosotros hablemos de estos temas. Que no sea la última vez, ministro, entonces que nos veamos por aquí. Así será. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias y será hasta la próxima.